Bien, mis queridos, quiero invitarles entonces con Biblia abierta en el libro de Romanos, allá en el capítulo 14. Libro de Romanos, allá en el capítulo 14. Vamos a mirar juntos la palabra del Señor. Vamos a considerar la palabra del Señor desde el verso 10 al versículo 13. Observa conmigo, libro de Romanos en el capítulo 14, verso 10. Así que abre tu Biblia, por favor, y acompáñame con Biblia abierta al libro de Romanos en el capítulo 14, verso 10. Pablo dice lo siguiente: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que, verso 13, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Al considerar esta porción en el día de hoy, vamos a hablar juntos del derecho de juzgar, que solamente lo tiene nuestro Señor Jesucristo. El derecho de juzgar que solamente lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Es interesante cuando estudiamos la carta a los romanos. Comenzamos esta área práctica en el capítulo 12, donde Pablo nos llama a una dedicación diaria, pensando en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, su grande misericordia. Nos ha hecho ver que Dios nos ha salvado, debemos renovar nuestra forma de pensar y debemos tener disposición para servir al Señor. ¿Servirlo cómo? De acuerdo a las capacidades, los talentos, las habilidades, los dones que el Señor nos ha dado, debemos utilizarlos para edificar el cuerpo del Señor Jesucristo. En el capítulo 13, Pablo nos enseñó con relación a nuestra responsabilidad ante los gobiernos civiles. Pablo no aboga por un tipo de gobierno en especial. Pablo lo que está diciendo: toda autoridad que está en el gobierno, aunque no nos guste, sea buena o sea mala, está establecida y puesta por Dios, ya que Dios le otorgó al hombre la autoridad. Y la ley fue dada, y la autoridad fue dada para dar protección al inocente y castigar al culpable. Y es nuestra responsabilidad como pueblo del Señor orar por aquellos que están en autoridad para que vivamos quieta y reposadamente. Vimos ahí nuestro deber cívico, nuestro deber moral y la exhortación que debemos tener a una vida piadosa y evidenciar nuestro amor al Señor. En la carta, ahora, ¿por qué evidenciamos el amor al Señor? Amando a las autoridades o respetando a las autoridades, amando al prójimo, viviendo a la luz de la enseñanza de la palabra de Dios. En el capítulo 14, Pablo dirige los principios que deben dirigir, que gobernar la conducta de los creyentes en relación en la iglesia. Donde hay personas, hay problemas. Donde hay dos personas hay potencial para un conflicto. Es por eso que somos enseñados a vivir de acuerdo a la norma del reino. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que debemos vivir en amor. Y Pablo en el capítulo 14 nos enseña a que debemos saber respetar las opiniones diversas que nuestros hermanos tienen. No todos están obligados a llegar a la misma conclusión que nosotros llegamos y hacer todo lo que nosotros hacemos. La relación armoniosa y pacífica son posibles solamente cuando estamos de acuerdo en seguir, escúcheme bien, los principios básicos que gobiernan las relaciones interpersonales. Pero es evidente al estudiar capítulo 14 que la iglesia allá en Roma tenía dificultades. Si bien es cierto, es una iglesia multicultural. Hay esclavos, hay amos, hay ricos, hay pobres y diferentes nacionalidades. Y en especial había conflicto entre los creyentes judíos por sus tradiciones, especialmente la alimentación, y los gentiles que no tenían ninguna complicación. Pablo va a exhortar tanto a fuertes como a débiles, a los creyentes con mayor madurez y a los creyentes más inmaduros a respetarse a la luz de los principios del amor que enseña la palabra de Dios. Recuerda que tu hermano y tu hermana en la fe
le pertenece al Señor. Esa fue la conclusión final en los versículos 8 y 9, ya que Pablo dice, si yo vivo, para el Señor lo hago. Y si yo muero, para el Señor muero. Verso 9 en Romanos capítulo 14 nos dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Presenta la obra consumada de Cristo, el pago que Él hizo por usted y por mí, por su amada, por la iglesia, los redimidos, sus hermanos, el pueblo del Señor, para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Él es Señor, por lo tanto yo no tengo el permiso divino de juzgar intenciones, motivaciones de mis hermanos, emitir juicios de lo que hacen o no lo hacen a la luz de ciertas verdades que en cierta forma no son blancas y negras. En ciertos temas, mejor dicho, que no son blancos y negros, que son en áreas grises y donde no tenemos claridad exacta en la palabra del Señor. En el contexto es comida, alimentos. En el contexto eran situaciones. En la historia a veces ha sido la música, la participación de ciertos eventos. Hoy podemos decir la división que se está produciendo entre aquellos creyentes que no creen en la vacunación y aquellos que sí creen en la vacunación y que crean todo un sistema de conflicto y división donde Pablo dice, no podemos estarnos juzgando en esto. El derecho del juicio le pertenece solamente a nuestro Señor Jesucristo. Y al abordar este tema, esta prohibición, el Señor tiene el derecho para juzgar a su pueblo. Quiero que consideres en primer lugar, que hagamos algunas consideraciones al verso 10 al 13. La primera consideración es la confrontación que el apóstol Pablo hace a los creyentes. Observa conmigo el versículo 10. Mira conmigo la confrontación a los creyentes, verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Lo primero que observamos acá, la primera consideración que hace el apóstol Pablo al hablarnos del derecho de juzgar que solamente lo tiene nuestro Señor Jesucristo, es una confrontación, un llamado. Y mira lo que dice, pero tú, de forma directa, de forma personal, de forma activa, se le dice al creyente, deja de hacerlo. Deja de emitir juicios cuando tú no los conoces, cuando la Escritura no te da el permiso. La confrontación viene por medio de un cuestionar. Va a preguntar, y esta pregunta es para un autoanálisis. La confrontación es personal, la autoconfrontación, tener la capacidad de reflexión es nuestra. Y mira que el apóstol Pablo va aquí en esta confrontación, va a hablar del débil y también del fuerte. Y mira la pregunta que le hace al débil, ¿por qué juzgas a tu hermano? Pero tú, que emites un juicio y que dice, no me gustó lo que él hizo y juzgas intenciones. Sí es cierto, hay momentos para evidenciar juicio y juzgar de acuerdo a acciones pecaminosas, de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Pero ¿qué tiene que ver con juzgar motivaciones? Juzgar intenciones las cuales usted y yo no vemos. Porque podemos alabar una muy buena acción y un acto de generosidad. Lo que no vemos es la intención del corazón. Les comentaba, les ilustraba en uno de estos temas o una persona en mi país que decía, pastorcito, ya le dejé mi diezmito. Y no era malo su diezmito y era constante. Y cuando nos dimos cuenta era una persona que había estafado a muchos hermanos, a muchas iglesias y aún a impuestos internos en mi país y tenía una orden de captura. Pero él llegaba con fidelidad con sus diezmitos y mis queridos. Uno ve acciones y uno puede decir, amén, qué bendiciones tener una persona así, pero desconocemos el corazón. Y él con la confrontación en primer lugar va hacia la persona débil y le dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? En este punto debemos entender que el hermano no es mi esclavo. Yo no soy su amo. Yo no soy su señor. Él un día dará cuenta al Señor Jesucristo. ¿Por qué al Señor Jesucristo? Porque el Padre, Juan capítulo 5, verso 22, le ha dado todo el derecho a juzgar, para juzgar a nuestro Señor Jesucristo.
Y en Romanos capítulo 5 se nos enseña claramente, capítulo 2, del verso 15 al 17, que tiene que ver con la conciencia. Ahí se nos hace ver que Dios puede analizar y juzgar las intenciones del corazón. La confrontación dice, pero tú, en forma personal, en forma directa, básicamente Pablo está diciendo, deja de cometer este pecado. Y al débil le dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y al fuerte le dice, y tú también, ¿por qué menosprecias al hermano? Al igual que no podemos emitir juicio de valoración donde no lo sabemos, tampoco podemos menospreciar a los hermanos porque no piensan igual que nosotros o porque no llegan a las mismas conclusiones que nosotros tenemos. La ley del amor, la ley de la reciprocidad, la ley de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos nos obliga a no juzgar y tampoco menospreciar, despreciar, considerar por bajo a alguien. Recuerda, 1 Corintios en el capítulo 4, verso 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón de nosotros. Mis queridos, tenemos una prohibición. Tanto al débil no juzgues como al fuerte no menosprecies. No juzgues al que come y no come. No menosprecies al que come y no come porque no llega a tus mismas conclusiones. Pablo nos ha dicho que debemos recibirnos, no para juzgarnos, para contienda, no para discutir e imponer criterios, principios o ideas. En primer lugar, lo que vemos acá en el derecho de juzgar de nuestro Señor Jesucristo es la confrontación directa que tenemos. Lo que sí es notorio para el pueblo del Señor, lo que sí debe evidenciarse en el pueblo del Señor, no el estarnos juzgando, no el menospreciar al pueblo del Señor. Lo que debe ser notorio es la ley del amor. Jesús nos dice en Juan 13:35, en esto os conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Ahora, cuando andamos en amor, sabemos por Corintios capítulo 13, la primera carta, el verso 5, que el amor no hace nada indebido. Una acción indebida, una acción incorrecta es juzgar, es emitir juicios. Y en segundo lugar es menospreciar a los hermanos. El amor no hace nada indebido ni tampoco busca lo suyo. Primer lugar, la primera observación, la primera consideración en el derecho de juzgar que tiene nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con la confrontación a los creyentes. Observa en segundo lugar, verso 10, la segunda parte. Pablo ahora introduce el por qué. No debemos juzgar porque todos los creyentes un día seremos juzgados por el Señor. Jesús enseñó que, ¿recuerdas la regla de oro? No juzgues porque con la misma forma en que tú juzgas o mides a los demás, de esa misma forma también te van a medir a mí. Es por eso que el apóstol Pablo nos lleva ahora a considerar, a entender en segundo lugar que todos nosotros los creyentes compareceremos delante de Cristo. Los creyentes serán también juzgados o serán examinados. En el verso 10, la segunda parte y el versículo 12 encontramos esa verdad. En ese momento, escúcheme bien, nadie que está frente a Cristo, nadie será juzgado por las opiniones de otros, por los comentarios de otros. Sus comentarios acerca del creyente serán inútiles porque no serán necesarios, porque el creyente en forma individual, cara a cara, personalmente, será evaluado por el Señor Jesucristo. Es por eso que vemos una confrontación a los creyentes y vemos ahora un comparecer de los creyentes, y Pablo introduce el tema del tribunal de Cristo. Vemos en primer lugar, el evento es determinado porque todos compareceremos. Todos vamos a presentarnos, sin excepción. No hay forma de eludir este momento. Será la experiencia de todo creyente. En 2 Corintios, en el capítulo 5, verso 10, donde el apóstol Pablo aborda también este tema de la examinación del creyente ante el tribunal, el bema de Cristo, en 2 Corintios, en el capítulo 5, verso 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea
malo. Vemos acá en el comparecer de los creyentes que el evento está determinado, es ineludible. Es ineludible, no hay excepción alguna. El evento es determinado por Dios porque todos compareceremos, todos vamos a presentarnos, todos seremos exhibidos. Y mira quién será la eminencia designada. No solamente el evento es determinado, sino que también el juez, la eminencia es designada. ¿Quién es? Pablo dice, ante el tribunal de Cristo. Algunos manuscritos más antiguos utilizan el término tribunal de Dios. En nuestro concepto bíblico, no importa si es teología o cristología, no importa si es Dios o Cristo, porque nosotros sabemos que Jesucristo es Dios. Y de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo al testimonio de nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 5, versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Por lo tanto, aquí entendemos que el tribunal de Cristo, el tribunal de Dios, es un evento determinado y la eminencia es designada. Y la eminencia es la persona de Cristo Jesús, porque a Él se le ha conferido, se le ha concedido esa autoridad de juzgar. ¿Y por qué? Me gusta lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 15. Porque Él en su humanidad nos entiende. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos un juez empático que nos entiende, que nos comprende, que se duele con nosotros, que ríe con nosotros, que se goza con nosotros y que se entristece también a veces por nosotros. Tenemos la eminencia designada, la persona ideal, el Dios soberano, la persona de Cristo Jesús, y que al humanarse nos entiende en nuestra humanidad, en nuestra debilidad. Eso no significa que nos justifica o que hace vista gorda nuestras acciones, pero sí tiene una mirada de comprensión ante nosotros. ¿Ves qué interesante que es la confrontación a los creyentes? Deja de juzgar, deja de menospreciar. La comprensión del creyente. Vemos acá que todos vamos a enfrentar el tribunal de Cristo. Por eso Pablo dice, no se juzguen ustedes antes de tiempo. El creyente es esclavo del Señor, no tuyo. Por lo tanto, llegará un momento en que el siervo rendirá cuenta ante su Señor. El evento está determinado, la eminencia está designada y también la examinación es demostrada. Verso 12. Observe conmigo el versículo 12. De manera que cada uno de nosotros, todos los creyentes, sin excepción, ninguno faltará ahí. Usted estará ahí, sus acciones estarán ahí, sus motivaciones estarán ahí. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Este rendir cuentas, este juicio, escúcheme bien, no es para dirimir salvación, ya que todos los que se presentan ante el tribunal de Cristo son creyentes, son pueblo del Señor, son redimidos. Vuelve al verso 9, ahí encontramos que el Pablo resume la obra del Señor. Versículo 8 nos dice, son aquellos que viven para el Señor, son aquellos que mueren para el Señor. Solamente los creyentes se enfrentarán este juicio personal, esta examinación, el tribunal de Cristo. Vemos acá el evento es determinado, vemos la eminencia designada y vemos la examinación que es demostrada, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y no es para juicio. ¿Por qué razón? No es para condenación, sino que sabemos cuando estudiamos en los días domingos los dos temas sobre de la tierra al trono y del trono a los trofeos y las recompensas de los creyentes, vimos ahí que ninguna condenación hay, Romanos capítulo 8, verso 1, para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, es imposible que este lugar sea para determinar salvación o condenación, porque todos los que presentan ahí ya fueron justificados, ya fueron lavados, ya fueron redimidos, ya fueron perdonados, ya fueron también glorificados. Solamente estamos ahí para recibir de acuerdo a lo que nosotros hicimos en esta tierra. Juan capítulo 5, verso 24, usted lo conoce, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna,
no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Como ya estudiamos, el resultado de esta examinación tiene que ver con las motivaciones y las acciones de lo que hicimos mientras estuvimos en esta tierra, desde el momento de nuestra conversión hasta nuestra rapto, transformación o resurrección. En 1 Corintios, en el capítulo 3, versos 14 y 15, vemos aquí algo interesante. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La verdad, que habrá creyentes que no tendrán recompensas, porque en esta tierra no hicieron las obras que Dios preparó, no hubo fidelidad de parte de ellos. Es por eso que Pablo dice: yo golpeo en mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no habiendo sido antes heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y el concepto eliminado es puesto a un lado de la carrera. Sabes que hay creyentes que no darán jamás gloria a Dios en esta tierra, en el ministerio, a causa de sus malas decisiones, de su falta de fidelidad, de su falta de compromiso, de su falta de seriedad en su fe, de su inmadurez espiritual. Es por eso que Pablo dice: no nos toca a nosotros juzgar. Cada creyente en forma personal lo hará. Hemos visto la confrontación a los creyentes. No juzgues. No menosprecies. Hemos visto el comparecer de los creyentes, el evento determinado para todos los creyentes. La eminencia es designada ante el tribunal de Cristo y la examinación es demostrada, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de lo que hizo, de su andar. Observa ahora cómo el apóstol Pablo, volviendo al verso 11, nos lleva ahora a una confirmación. Pablo primero nos ha confrontado. Pablo nos ha proyectado, nos ha colocado en la mente, nos ha hecho ver el futuro, el tribunal de Cristo, y lo que Pablo está diciendo ahora lo confirma, y mira ahora la confirmación citando las Escrituras o al profeta Isaías. Dice capítulo 14 de Romanos, verso 11, porque escrito está. Pablo, para dar autoridad a su enseñanza, aunque Pablo por sí mismo, por ser apóstol, ya tiene autoridad designada de parte del Señor, Pablo aquí va a sentar ahora, va a confirmar lo que ha enseñado, esa proyección del juicio final, del juicio de los creyentes ante el tribunal, lo confirma citando Isaías capítulo 45, verso 23, que dice: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Dios en su soberanía estableció un acontecimiento, un evento, un juzgar que es ineludible y es inamovible, porque está juramentado por el Dios vivo. Y mira lo que dice Pablo en la confirmación, citando el Antiguo Testamento: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor. Esa expresión, vivo yo, dice el Señor, esta expresión enfatiza la soberanía de Dios. Y como soberano, Él ha decretado este juicio. Y como si Dios estuviese diciendo: tan cierto como vivo yo, tan cierto como yo soy, así será también este juicio. Pablo está ahora argumentando, está demostrando, está confirmando su enseñanza por la autoridad de la palabra de Dios. Así que, dice el apóstol Pablo lo siguiente: porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Este doblar de rodillas es una expresión visible de sometimiento, de rendición, de reconocer la autoridad. Todos tendrán, dice el texto, todos tendrán que someterse a Dios. Nos hace recordar las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 10, cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos, es recibido arriba en gloria y el Padre lo entroniza y el Padre declara: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Pablo demuestra este comparecer. Los creyentes serán examinados, no para dirimir salvación o vida eterna, sino para recompensas o pérdida de ellas. Pero el mundo inconverso será resucitado
para enfrentarse ante el gran trono de Dios, para recibir la sentencia final, la intensidad de su castigo eterno. Pero el creyente será para recibir las palabras de su Señor: buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. El confesar es decir lo mismo, es estar de acuerdo. Y mira lo que Pablo nos está diciendo. Si Dios nos dice: no juzgues, no menosprecies, no aceptes a otro hermano para contender con él, respétale, ora por él, evidencia tu amor por él. Queridos, Dios lo está diciendo y Él nos dice que tú debes decir lo mismo. Confesar significa, homologeo, decir lo mismo, estar de acuerdo, estar completamente de acuerdo con lo que Dios dice. En otras palabras, se trata de que acatar lo que Dios nos está enseñando. No juzgues, no menosprecies, no critiques en temas de motivación donde tú no conoces el corazón. Hemos visto entonces el derecho de juzgar lo tiene solamente nuestro Señor Jesucristo. Y hemos hecho algunas consideraciones al verso 10 al 13. La confrontación a los creyentes, la comprensión de los creyentes, la confirmación, dice, la confirmación citando al profeta Isaías, y finalmente el verso 13, Pablo, para cerrar este pensamiento, nos lleva a una acción práctica. Mira, la conclusión en los creyentes. ¿Cuál es la conclusión de los creyentes? Verso 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer. En forma muy práctica. La conclusión a la conducta correcta, versículo 13. Así que, a modo de conclusión, de forma práctica, y esto es lo que me gusta del consejo de la palabra de Dios, que siempre es terapéutico, siempre es restaurador. Las enseñanzas de la vida cristiana para el creyente son prácticas. Dios nos dice: no hagas esto, pero haz aquello, porque tiene que haber una ley de sustitución. Cuando yo dejo de hacer algo, queda un vacío. Por lo tanto, ese hábito tiene que ser reforzado, tiene que ser renovado, tiene que ser cambiado. ¿Y cómo es? Por ejemplo, cuando Pablo enseña: el que robe, no robe más. Trabaje, produzca con sus manos y provea para otros y para los suyos. El principio de sustitución acá. Así que, en primer lugar, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Deja de hacerlo. Cada vez que tú hablas de un hermano, de una hermana, ofendes a la iglesia, ofendes a la amada, ofendes al pueblo del Señor. Cada vez que tú juzgas y hablas en contra de un hermano, de una hermana, y emites juicio de valoración cuando tú no lo sabes, no conoces el cuadro completo, tú estás pecando delante del Señor. Ahora pregúntate: ¿cuánto ama el Señor la iglesia? ¿Cuánto ama Dios, de Cristo a la amada? ¿Cuánto ama Dios a sus creyentes, al pueblo del Señor? Al punto es que Dios le dijo a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando él estaba persiguiendo solo a los creyentes. El Señor Jesucristo se toma muy personal cuando usted ofende a su amada, a su pueblo, a la iglesia. Por eso la conclusión a la conducta correcta es: ya no juzguemos más, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Deja de estar criticando y condenando a tus hermanos en la fe. Segundo, sino más bien decidid, y eso es usted, eso soy yo, una decisión personal, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y no debemos ser una persona que se convierte en un estorbo, en un tropiezo, en un crítico, en una piedra en el zapato, haciendo tropezar a los demás. Deja de hacer caer a los hermanos en la fe. Deja de estar criticando y condenando a tus hermanos y deja de hacer caer a tus hermanos en la fe. Ten cuidado. Practica la ley del amor que ya fue derramado en nuestros corazones. Les he contado antes, para cerrar la conclusión hoy, mientras estudiaba en mi país, en Argentina,
Llegó un muchacho que venía de un mundo de lucha, se había convertido en un campamento y recién se convertía, él era un ladrón casi internacional. Dios tocó su corazón, él luchaba con muchas cosas, vino a estudiar donde nosotros estábamos, pero aún tenía mucho mundo en su vida. Y entraba a un internado bíblico donde había disciplina, donde había un ritmo y le costó adaptarse. No tenía vida cristiana, no tenía vida de iglesia, completamente ignorante de las escrituras, pero aún así él fue motivado y estaba estudiando. Y él seguía luchando con su mundo del pasado. Un día, él estaba en su pieza con una revista abierta y un muchacho lo vio por afuera del edificio y al mirar la revista que estaba mirando este muchacho se dio cuenta que era una revista pornográfica, pornografía. Este otro muchacho, que era un estudiante de tercer año, comenzó a decir, o segundo, tercer año, comenzó a decir, pecador, pecador, pecador. E hizo un gran escándalo y desde afuera comenzó gritando cómo era un pecador, cómo era posible, y lo acusó y lo confrontó y lo acusó, lo denunció. Fue muy exagerado. Creo que es cierto, este muchacho estaba luchando, no tenía que hacer lo que estaba haciendo, era incorrecto, era pecado, pero creo que la opción correcta hubiese sido aconsejarlo. Pero este hombre decidió criticarlo, condenarlo, acusarlo y no pensar en restaurarlo. Lo que ocurrió con este muchacho fue llamado a disciplina y este muchacho con poca vida cristiana decidió irse del lugar y se apartó finalmente del Señor. No volvimos a saber nada más de él hasta que oímos que una vez una bala le cruzó, no sé si le quitó la vida o no. Para hacer corta la historia, este hermano que en vez de ayudarlo lo condenó, lo acusó, lo criticó, comenzaron a perderse las pistas de audio, las cintas en el lugar, porque este muchacho también cantaba. Y alguien sospechó que este muchacho tenía la intención de robárselas. Y en un fin de semana, cuando él ya se retiraba del lugar, las autoridades del lugar le abrieron la maleta y al abrirle la maleta descubrieron que estaban las cintas originales de audio, porque él se las llevaba o se las robaba para tener un ministerio musical en el futuro. Qué increíble que podemos ser. ¿Por qué tú miras la paja en el ojo ajeno y dejas de ver tu viga en tu propio ojo? No tenemos derecho a juzgarnos ni menospreciarnos, porque los hermanos no nos dan cuenta a nosotros, no son nuestros esclavos. Un día darán cuenta al Señor. Tú darás cuenta al Señor de lo que tú has hecho. El creyente debe vivir a la luz del señorío de Cristo y el creyente debe vivir a la luz del retorno de Cristo y que un día vamos a comparecer delante de Él. Que el Señor añada su bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy. Les invito para que me acompañen en oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, también por tu cuidado y esta oportunidad que nos concedes nuevamente de poder reunirnos para celebrar tu presencia, escuchar el consejo de tu palabra. Solamente te pido que tú añadas tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy, que podamos sacar verdades prácticas que afecten nuestras vidas y nos enseñas claramente a no juzgar y no ser de tropiezo al pueblo tuyo. Perdónanos si lo hemos hecho, si hemos emitido juicio de valoración, hemos criticado sin conocer la realidad y la condición, olvidándonos que nosotros también vamos a dar cuenta. Perdónanos cuando vemos en otros nuestras propias debilidades y en otros somos capaces de condenarlas, pero en nosotros somos indulgentes o las pasamos, Señor, sin criticarlas. Ayúdanos a tener esa capacidad de autorreflexión, de autoanálisis. Que tu Espíritu Santo aplique tus verdades prácticas a nuestras vidas y comprendamos que el único que tiene todo el derecho para juzgar es la persona de Cristo Jesús, nuestro amante Salvador, aquel que es el soberano y que merece toda honra y toda gloria. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.